exposición es muy significativa para Colectania por varios motivos. Es muy representativa de lo que es la colección. Por recorridos tenemos muchas fotografías de cada uno de los fotógrafos y eso desde el principio de Colectania fue una gran complicidad con los fotógrafos. Y por otra parte porque fue la exposición con la que celebramos los 20 años de Colectania. Cuando ideamos la exposición y comparamos los dos trabajos, Chema Madoz y Elena Almeida, vimos que habían algunas similitudes, especialmente la construcción de las imágenes, también dos lenguajes, por una parte conceptuales y también poéticos, pero en la exposición nos hemos atrevido a preguntar sobre los procesos creativos, cómo se genera una creación artística y cómo un autor consigue materializar esa idea visual que tenía al principio. El subtítulo de la exposición, el título es Elena Almeida y Chema Madoz, pero el subtítulo es Diseños Habitados. Diseños Habitados, por una parte, es un homenaje a la primera serie de Elena Almeida en la que utiliza la fotografía, que diseño en portugués es dibujo. Bien, en italiano, mi inspiración fue que en el italiano antiguo, diseño hacía referencia al esbozo, pero algo muy interesante también al autor, es decir, a la creación o al concepto a la hora de conseguir lo que se estaba creando. ¿Qué es la idea de la exposición? Responder a la pregunta de cómo se crea una obra. Con Chema Madoz, con el cual hemos tenido mucha relación, mucha amistad desde hace 40 años, la gente siempre le pregunta cómo se te ocurren estas ideas, ¿no? Y bueno, la exposición intenta no tanto explicarlo didácticamente como dar información para tener una respuesta. Hay algo que tienen en común Madoz y Almeida, y es que la mayor parte de sus obras comienzan por un dibujo. En el caso de Almeida también utiliza otra herramienta muy interesante que no es el dibujar, sino el vídeo. En la exposición veréis que tenemos los dibujos de Madoz y de Almeida, los objetos que fotografía Madoz, que es muy excepcional porque muy pocas veces lo presta. No los presta porque él cree que la magia de su obra está en la fotografía. En la sala tenemos por una parte la obra de Almeida en la planta de arriba, y en la planta de arriba está la primera parte de Chema Madoz, que es su primera época, que sí que es una época muy marcada, y bueno, todas las fotografías son del fondo de la colección Fotocolectania. Los dibujos de Elena Almeida, que la mayor parte son de la serie de Operdau, fueron una donación de Elena Almeida a Fotocolectania. Chema Madoz expone muchísimo en España, es un gran admirador de la obra de Almeida. Elena Almeida nació en el 34 y murió en 2018. Y sí que tiene un reconocimiento internacional con galerías en toda Europa, pero especialmente en España sí que ha tenido mucha difusión. Sus primeras obras, desde el principio, intentan transgredir el arte, transgredir primero la pintura y después se plantea trabajar a partir de mediados del 75, del año 70, de los años 70, siempre con la fotografía, y de nuevo se plantea transgredir la fotografía. Utilizó siempre su cuerpo, como en la mayoría de las series, como referencia. Sabéis que la cita más conocida que dijo es: mi obra es mi cuerpo es mi obra. Muchas veces se le quería asociar a una serie de corrientes como el body art, el arte feminista, performance, la danza, pero ella no se identificaba con ninguna de todas, pese a que estaba muy conectada con todos los movimientos artísticos, al menos portugueses.
Por tanto, utiliza su cuerpo como autorreferencia, pero nunca con narcisismo. Quiere expresarse poéticamente a través de su cuerpo para hablarnos de diferentes temáticas. Una cosa muy interesante es que lo que más le interesaba del performance no era el performance, sino las fotografías que se realizaban sobre un acto así. Lo contrario, la acción, ¿no? Y lo efímero, y ella lo que quería es congelar y crear algo fijo como es la fotografía. Y en el caso del body art, un poco ocurre lo mismo, la presencia del cuerpo. María Corral dice que es más bien ausencia, y de nuevo es la obra, convertir la obra efímera en una obra fija. En el caso de Txema Madoz, hemos querido sobre todo destacar esos dos periodos que os decía antes. El primer periodo hace una fotografía saliendo a la calle, utilizando muchas veces también la figura humana, pero con un vínculo, como veréis, de todo su trabajo, con una línea de influencias surrealistas y con un factor que es escasísimo en la fotografía, que es el sentido del humor. Por tanto, nos habla de una serie de cosas, como Almeida, hablando de su cuerpo, habla de otros temas, Madoz haciendo sus montajes y sus objetos, habla de literatura, una de sus obsesiones, habla de arte, incluso también de la naturaleza. Hay un tema muy curioso con Madoz y con Almeida como elemento común, y es que tuvieron en su primera época muy poca resonancia, muy poco éxito con su trabajo. Yo recuerdo a Txema Madoz en el Festival de los Rencontres de Arles, enseñando su trabajo. Nadie tenía ningún interés. Tanto han luchado contra las corrientes y, sin embargo, posteriormente han tenido una obra con un éxito extraordinario. Txema Madoz dice que conecta un poco, que entiende que su obra conecte con muchos públicos diferentes, porque dice que trabaja con códigos visuales muy reconocibles a los que todos tenemos acceso. Él destaca en las dos etapas que os decía, hasta el año 90 y posterior al año 90, que a él siempre le ha parecido que sí que había un hilo conductor muy importante entre las dos etapas, que hay algunos cambios muy evidentes, sobre todo formales, pero que él cree que está contando un poco lo mismo. En el año 90, Txema Madoz es el primer fotógrafo que expone en el Reina Sofía, tiene una resonancia mucho mayor en España, y yo siempre le digo que eso le hace una crisis creativa, necesita un cambio. Pero os puedo asegurar que será el último cambio que hará Txema Madoz en toda su trayectoria, porque es alguien que trabaja con mucha lentitud y mucha conciencia, y porque dice que el universo que tiene con los objetos es ilimitado.